Bueno, yo voy a cambiar al español. Nuevamente hay traducción a inglés y a portugués. Hay un icono con un globo que uno puede elegir cuál idioma quiere escuchar. Y las diapositivas están en inglés y estarán disponibles en la página de OPS próximamente. Y como comenté antes, voy a tener que pagar mi cámara para evitar problemas con mi internet. Muchas gracias. Bueno, entonces, la idea hoy con ustedes es discutir el uso de equipos de protección personal. Yo sé que mucho se habló sobre el uso de equipos de protección personal durante esta pandemia, pero todavía seguimos teniendo algunas dudas y veo como positiva la oportunidad de que una vez más podamos discutir cómo y cuáles son los equipos de protección personal que debemos utilizar para la respuesta al COVID. Quería nuevamente recordar que hoy hablaremos de eso y mañana hablaremos sobre la calidad, los estándares que deben tener estos equipos, que es otro componente importante sobre el correcto uso de equipos de protección personal. Claro que usamos los equipos de protección personal en un contexto más amplio de que es cumplir con los objetivos de los programas de prevención y control de infecciones. Y estos objetivos, uno de estos objetivos es claramente incrementar la seguridad para los personal de salud que trabaja, los pacientes y para los visitantes. Entonces, el uso de equipo de protección personal nos ayuda a cumplir con ese objetivo, principalmente cuando estamos enfrentando a brotes o epidemias, como es el caso de la COVID-19. Si ustedes ya vieron otras clases de OPS en términos de control de infecciones, seguramente ya lo miraron acá, ya vieron esta diapositiva. Esta diapositiva de verdad es un dibujo de OSHA de Estados Unidos y es muy importante que tengamos en cuenta, perdón por el ruido de fondo, y es muy importante tener en cuenta que las medidas de control de infecciones deben entonces cubrir el número mayor posible de tipos de control. Control que eliminan la fuente de infección, como puede ser la esterilización de equipos, la limpieza del ambiente, la higiene de manos. Controles que son controles de ingeniería, como puede ser el cambio de aires y el mismo aislamiento, la área de aislamiento. Controles administrativos que cambian la forma como trabajamos o cómo se trabaja. Y también tener equipos de protección personal y que la gente esté entrenada y sepa utilizar correctamente los equipos de protección personal. Pero es importante considerar lo que vemos acá, de que la efectividad de estos controles son distintas. Entonces, el uso de equipos de protección personal se da en ese contexto más amplio, en conjunto con otras medidas a fin de garantizar la mayor seguridad posible a nuestros profesionales de salud. Entonces, antes de entrar específicamente y justo en el uso de equipos de protección personal, y justamente porque esto se da en otro contexto, voy muy rápidamente a repasar cuáles serían las otras medidas que deberíamos tener en práctica para el control de la COVID-19, pero también otras enfermedades que se transmiten de manera respiratoria. Entonces, la OMS recomienda 5 estrategias para prevenir o limitar la transmisión en servicios de salud de la COVID-19, aplicar precauciones estándares a todos los pacientes, garantizar que triaje, reconocimiento temprano y control de la fuente pueda ser hecho oportunamente, implementar
medidas de precauciones adicionales basadas en la manera de transmisión para los pacientes sospechosos de COVID-19, implementar controles administrativos y implementar controles ambientales y de ingeniería. Claro que algunos meses atrás estábamos súper atentos a todo eso, pero ya vemos que en algunas situaciones los servicios de salud ya no están más tan atentos a estas prácticas, principalmente porque el momento epidemiológico es otro dentro de la pandemia. Entonces, esto sería un llamado para que sigamos haciendo hincapié de la importancia de mantener esas estrategias para garantizar que no tengamos nuevos brotes intrahospitalarios, principalmente de la COVID-19. Bueno, muy rápidamente, solo decir que dentro de precauciones estándares está entonces el uso de equipos de protección personal, que nuevamente viene en conjunto con una serie de otras medidas y que juntas, aplicadas juntas, incrementan la capacidad, la seguridad, perdón, de la atención a los pacientes. Higiene de manos es fundamental y vemos que durante la pandemia, debido a un uso no correcto de algunos equipos de protección personal, higiene de manos ha sido negligenciada, por así decir, y vimos el incremento de brotes en los servicios de salud que fueron discutidos inclusive la semana pasada, el mes pasado, en un webinar sobre el incremento de organismos multiresistentes que se transmitían en los servicios de salud. Inyección segura es otro punto muy importante, principalmente porque tuvimos y estamos teniendo todavía campañas masivas de vacunación, incluyendo los servicios de salud, y por lo tanto este es también un componente importante de los programas de control de infecciones en esta respuesta. Garantizar que haya triaje, reconocimiento temprano y control de la fuente. Esto es fundamental, que los clínicos sigan atentos para poder aislar y prontamente identificar a los pacientes con infecciones respiratorias agudas para evitar la transmisión a otros profesionales y también a otros pacientes. Nosotros estamos viendo que hay otros brotes ya apareciendo que están identificados y muchos también de infecciones respiratorias, y por lo tanto es fundamental que sigamos atentos a la identificación temprana cuando llegan los servicios de salud. Y finalmente implementar las recomendaciones de precauciones adicionales para los casos de COVID. Y esto incluye, junto con las precauciones estándares, tener un área de aislamiento, tener señalización, el uso correcto de equipos de protección personal, tener equipo dedicado y limpieza adicional de estos equipamientos, limitar el transporte del paciente y comunicación. Ustedes saben que en control de infecciones siempre tratamos de implementar las medidas como multimodales, varias estrategias para garantizar un resultado más efectivo. Entonces, también para el uso de equipo de protección personal, uso de precauciones adicionales incluyen otros factores que no solamente tener y saber utilizar el equipo de protección personal, pero garantizar la seguridad del paciente y de los profesionales con otras acciones también. Mayormente, para COVID-19, contamos con dos tipos de recomendaciones, que sería mantener las precauciones de contacto y de gotitas, y cuando realizamos procedimientos generadores de aerosol, y vamos a discutir eso, o estamos en ambientes donde se realizan procedimientos de aerosol, entonces aplicar también
las recomendaciones por precauciones por aerosoles, que incluye el uso de respiradores. Entonces, ¿cuáles serían los tipos de equipos de protección personal que serían recomendados en general durante la atención a pacientes con la COVID-19? Entonces, para área clínica donde no se realiza procedimientos que generan aerosol y que la ventilación del área es conocidamente buena, tenemos una área con buena ventilación que puede ser natural o una área con ventilación artificial, se recomienda la higiene de manos, el uso de guantes, de batas, de face shield o algo que cubra la mucosa de los ojos y la mascarilla médicos quirúrgica. Cuando estamos en una área en que no se genera aerosoles, pero no sabemos o la ventilación no es buena, entonces se recomienda el uso de hacer higiene de manos, usar guantes, batas, algo que cubra la mucosa de los ojos, pero un respirador N95. Eso porque sabemos y aprendemos durante esta pandemia de que la COVID-19 se favorece la transmisión cuando estamos en ambientes cerrados o ambientes que no son propiamente ventilados. Y en las áreas clínicas o donde se realizan procedimientos generadores de aerosol, que se haga entonces la higiene de las manos, se use los guantes, las batas, la cubre careta y los respiradores tipo N95. Entonces, eso nos trae una información muy general. Claro que ahí podemos discutir algunas situaciones específicas, pero es importante tener en cuenta que el tema de la ventilación, que antes no se discutía, pasó a ser muy importante en las recomendaciones para el uso de respiradores o mascarillas en las áreas clínicas. Hay un otro detalle que yo no voy a discutir acá, pero les invito a que la próxima semana será discutida, es que la recomendación de la OMS también considera distintos escenarios epidemiológicos. Pero de una manera general, en la situación que estamos en nuestros países, la recomendación para los profesionales de salud sigue siendo utilizar mascarillas o mascarillas quirúrgicas o respiradores dentro del área clínica de los servicios de salud. Bueno, acá son algunos ejemplos y vamos a discutir cada uno de ellos durante esta presentación. Mascarilla que tiene la función de cubrir la boca y la nariz, que entonces ya sabemos que protegen principalmente contra salpicaduras y sabemos que protege contra las gotas que son de tamaño más grandes. Los respiradores que llamamos mascarillas N95 en algunos países, que es un tipo de respirador que también cubre la boca y la nariz, pero tiene un poder de filtración más grande y por lo tanto garantiza que las partículas pequeñas no llegan a nuestro sistema respiratorio. Un protector de mucosas, que puede ser que llamamos face shield en inglés o cubre caretas, que cubre los ojos, la nariz y la boca, o algo que cubra los ojos no más, ya que estaremos, o el profesional estará utilizando también una mascarilla o un respirador. Y una bata, y que esta bata entonces sea de mangas largas e impermeable, y todo profesional de salud que tiene contacto con un paciente sospechoso o confirmado de COVID-19 deberá utilizar esta bata. Un delantal
si el procedimiento requiere o genera mucha cantidad de líquido, como puede ser, por ejemplo, algunos procedimientos urológicos que se realizan, pero en pacientes con COVID-19. Y los guantes también son necesarios para proteger las manos de los profesionales de salud. Yo quería dejar acá y este documento para que ustedes lo miren, lo recomiendo muchísimo. Es un documento de OMS que tiene todas las especificaciones técnicas de los equipos de protección personal para la COVID-19. Mañana vamos a discutir este documento, será discutido con el grupo que va a presentar mañana la charla en detalles, pero hay otros detalles que quizá ustedes necesiten para hacer documentos nacionales o hacer documentos en sus hospitales, pedir compras de equipos de protección personal. Entonces, este documento es la guía de OMS que trata de los especificaciones técnicas, para los equipos de protección personal para la COVID-19. Bueno, ustedes posiblemente conocen esta figura que dice cómo se debe poner los equipos de protección personal. ¿Cuál es el orden de poner los equipos de protección personal? Y aunque ahora esto sea bastante conocido, la invitación que hacemos desde OMS es que esto esté disponible en un local donde las personas ponen el equipo de protección personal. Entonces, para que no se equivoquen, no se contaminen o no contaminen el equipo de protección personal en este momento, entonces que las personas puedan hacer higiene de las manos, poner las batas, poner la mascarilla, el protector de ojos y por último poner los guantes. Y ahí están con el equipo de protección completo antes de ingresar a la habitación del paciente. Claro que en algunas situaciones esta mascarilla va a ser sustituida por un respirador N95, como yo comenté anteriormente. Entonces, esto sería, es el orden, ¿no? Entonces, ponemos, después de higiene de manos, la bata, el protector facial y finalmente, por último, los guantes. Bueno, la bata sirve para proteger la piel y evitar que la ropa del profesional de salud se quede contaminada con sangre, con fluidos corporales o con otro tipo de secreción o excreción. Y en el caso de la COVID-19, claro, importante también que no esté contaminada con soluciones corporales como secreciones respiratorias que pueden entonces contaminar a la ropa del profesional de salud. Entonces es fundamental que los profesionales de salud tengan acceso a batas que sean impermeables, porque la idea es que la secreción corporal no pueda traspasar la bata para llegar a alcanzar a la ropa del profesional de salud. Y la recomendación es que esta bata pueda ser desechada lo antes posible y se pueda poner en una bolsa desechable o que se pueda mandar al área de lavandería y que se realice la higiene de manos. Un aspecto que se discutió mucho durante la pandemia fue sobre el uso seguido continuado de batas, ¿no? Y esta recomendación se cambió y durante principalmente la escasez de equipos de protección personal que tuvimos y se generó la recomendación de que las batas en situaciones
excepcionales como es esta pandemia, donde quizá no haya batas para cada paciente, que se utilice la misma bata para más de un paciente, desde que este paciente solamente tenga la COVID-19 y no tenga otras enfermedades. Entonces, si estamos cuidando de un paciente que tiene COVID-19 y está colonizado, infectado con una bacteria multiresistente, para este paciente usamos una bata y la desechamos. Si estamos tratando de pacientes que todos tienen COVID-19 y no tienen otra enfermedad, entonces se aceptó que esa bata pueda ser utilizada para el cuidado de más de un paciente en situaciones excepcionales de escasez de equipos de protección personal. Entonces, lo que se recomienda en términos de especificaciones que serán discutidas nuevamente mañana es que la bata sea de uso único, con mangas largas y que siga algunas especificaciones, principalmente en relación a impermeabilidad, para garantizar la seguridad de los profesionales. Cuando hablamos de protección facial, y acá primero vamos a hablar de mascarillas quirúrgicas o de respiradores, las dos tienen la misma finalidad, una que es proteger el tracto respiratorio y la boca de contacto con partículas infecciosas y también con secreciones corporales del paciente que pueden venir a través de una salpicadura. Pero claro, tenemos que tener conciencia y tenemos que saber que ellas garanten protecciones distintas, principalmente en relación a protección respiratoria. Entonces, cuando hablamos de equipos de procedimientos que generan aerosoles o enfermedades que son transmitidas por aerosoles, necesitamos de una protección mayor, que es garantizada por los respiradores tipo N95. Y cuando estamos hablando de precauciones por gotas, entonces las mascarillas quirúrgicas serían suficientes. Claro que es importante tener en cuenta que las mascarillas deben ser sacadas afuera del área de cuidado del paciente, cuando ya no hay riesgo más de contaminar boca o nariz con las secreciones respiratorias. Cuanto al uso y el tiempo, esto también se ha cambiado durante la pandemia. La recomendación inicial y la recomendación para tiempos que no son de la pandemia es que para cada contacto con el paciente se utilice una mascarilla y un respirador. Pero durante la pandemia, nuevamente, por la escasez de equipos de protección personal, esta recomendación se ha cambiado y para que esa mascarilla o el respirador se pueda utilizar por varias horas, hasta 6 horas seguidas, para garantizando en sí la protección. Y después, los respiradores en especial, por el costo y por la disponibilidad que tenían algunos países, se hicieron recomendaciones incluso de reprocesamiento de estos respiradores, lo que fue discutido anteriormente el mes pasado. Y si ustedes no tuvieran acceso a esta charla, les invito también que vayan a búsquenla en la página de OPS y la miren cómo se puede reprocesar respiradores de una manera segura. Pero nuevamente, este uso extendido o este reprocesamiento, considerarlo solamente en situaciones emergenciales donde hay escasez de equipos de protección personal. Bueno, la mascarilla cirúrgica, ella tiene especificaciones también
y hay dos características que son muy importantes, tres características que son muy importantes, ¿no? Entonces, ella tiene que tener por lo menos 3 camadas, una camada interna que absorbe la humedad de la boca y de la nariz, una camada externa que es esta camada azul en la gran mayoría de las mascarillas cirúrgicas, que es repelente, por lo tanto, y no permite que soluciones pasen por esta mascarilla, y la camada interna que ustedes pueden ver acá, que es exactamente la camada que filtra el aire que entra a través de la mascarilla. Un gran problema que tenemos, de hecho, con las mascarillas, y aprendemos mucho durante esa pandemia sobre esto, es que esta mascarilla no tiene un ajuste perfecto a la cara. Y ustedes saben que el aire va a tomar el camino de menor presión. Así que si hay huecos o si la mascarilla no está exactamente pegada a la cara, lo que va a pasar es que el aire no va a pasar por la membrana que filtra el aire, pero por las laterales. Entonces, la mascarilla tiene esta debilidad y se recomienda algunas estrategias para incrementar entonces este ajuste a la cara, que puede ser uso de conectores o como este rojo que ustedes ven, o puede ser también este nudo que se da y después se pone para adentro las faces laterales de la mascarilla. Entonces es muy importante que eso también sea enseñado a los profesionales de salud, que hay que buscar una manera de mejor ajuste a la mascarilla, de la mascarilla a la cara, para incrementar la protección que esta mascarilla puede proveer a los profesionales de salud. Ahora, cuando hablamos de los respiradores, ahí hay muchos otros criterios que considerar. Los respiradores, ellos son clasificados por el nivel de filtraje que garantizan, entonces pueden ser 95%, 99%, 100%, y esto significa el número que tenemos junto en la especificación del respirador. Y pueden ser resistentes o no a sustancias oleosas, y si ellos son no resistentes, ahí llamamos N, y si son resistentes, llamamos R, y si son sumamente resistentes, ahí llamamos P. Entonces, los respiradores, esto es una definición, una nomenclatura americana. Entonces, los respiradores son N95, son respiradores que filtran 95% de las partículas y que no son resistentes a óleo. Pero cuando hacemos la evaluación de riesgo en los servicios de salud, vemos que respiradores que cumplen con estas características son suficientes para garantizar la protección de los profesionales de salud. Por lo tanto, respiradores equivalentes a N95 son respiradores que son suficientes para garantizar la seguridad de los profesionales de salud. Lo mismo que comenté sobre el aire, tomar el camino más fácil, sirve para respiradores también, ¿no? Y acá aún más, porque la resistencia que tiene el aire para pasar por esta membrana de filtración del respirador tipo N95 es aún más grande. Por lo tanto, hay dos cosas que necesitamos hacer para garantizar que el respirador que estamos utilizando de verdad está cumpliendo con las funciones que queremos. Entonces, no basta que él sea un respirador de calidad, pero él también, nosotros como usuarios de esos respiradores, tenemos que hacer lo que se llama testeo de sellado a cada vez que ponemos un respirador, que es
una vez que el respirador está a la cara del profesional de salud y totalmente ajustado, que uno entonces intente hacer la respiración para ver si de verdad el respirador está bien pegado a la cara y no hay área donde el aire pasa entre la cara y el respirador. Entonces, yo tengo la esperanza de que nosotros podamos ver un video sobre eso. Vamos más adelante. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se exhala abruptamente para ver si el respirador enche de aire y después se esvacía el aire se inspira para ver si el respirador también se pega a la cara para garantizar que está propiamente sellado. Vamos a ver si logramos ver el video. Por favor, Jimena, si puedes decirme si lo ven. ¿Sí lo ven? When you must wear a respirator to protect yourself against airborne contaminants in your workplace, it is very important to follow proper procedures for putting it on and taking it off. The process of putting on and taking off your respirator is also Ok, gracias. Yo vi que ustedes dijeron que no se ve, ¿verdad? Me den entonces un minuto, me pido disculpas, a ver si puedo compartir la pantalla donde está el video. ¿Ahora sí? Can you see now? Yeah, okay, gracias. When you must wear a respirator to protect yourself against airborne contaminants in your workplace, it is very important to follow proper procedures for putting it on and taking it off. The process of putting on and taking off your respirator is also referred to as donning and doffing. Respirator manufacturers supply instructions on how to properly don and doff, put on and take off each respirator they produce. The manufacturer also supplies instructions on how to properly conduct a user seal check. A user seal check is a way to verify that the respirator has been properly positioned on your face to assure a proper seal. Sometimes workers confuse the term user seal check with the term fit test, which is different. A user seal check is not a substitute for a fit test, which is a more involved process that uses a test agent or instrument to verify the respirator's fit. A fit test must be performed before you wear a respirator for the first time and at least annually thereafter. A user seal check must be performed each time you put on a respirator to check that it has been donned correctly. Remember, always follow the respirator manufacturer's instructions for the specific respirator model that you are using. Here are some general instructions for properly donning and doffing and properly conducting a user seal check for the two most common types of respirators. Let's begin with general instructions for a disposable filtering facepiece respirator, which is often referred to as an N95 or a dust mask. Inspect the respirator, including the straps, for tears or damage. If you find any damage to the respirator, replace it. If your respirator comes out of its original container folded flat, open the folds fully, following the manufacturer's instructions. Using one hand,
Place the respirator on your face with the nose piece at your fingertips, allowing the headbands to hang freely. The nose piece should span and cover the bridge of your nose, and the respirator should cup your chin. Pull the top strap over your head, resting it high at the back of your head. Pull the bottom strap over your head and position it around your neck and below your ears. Be sure not to crisscross the straps. Make sure that your mouth and nose are covered by the respirator. If the nose piece has a metal nose piece or strip, use both hands to mold the nose strip to conform to the shape of your nose by pushing inward while moving your fingertips down along both sides of the nose piece. Next, conduct a user seal check. It's essential to follow the manufacturer's user seal check instructions because the manufacturer knows the best method for checking their respirator. Generally speaking, the manufacturer's instructions are based on covering the surface of the respirator, usually with your hands, so that air is prevented from passing through the filtering facepiece. A positive pressure seal check is performed by gently exhaling to see if the facepiece bulges slightly. For a negative pressure seal check, take a quick deep breath to see if the facepiece collapses slightly. During either test, if air leaks out between your face and the respirator's face seal, the respirator may not fit your face properly. One way that you can identify leakage is if you feel air blowing through the seal onto your face or eyes. If you feel leakage, readjust the fit of your respirator and check the seal again. If you cannot achieve a proper seal, you are not protected and should not enter a hazardous area. See your supervisor to determine what the problem may be. When you're finished wearing the respirator, carefully remove it without touching the exterior, because the exterior may be contaminated. Discard your respirator according to your company's procedures. My name is Karen. Muchas gracias. Entonces, ustedes vieron que la persona que presenta incluso hace un comentario importante sobre el tema de que seal check no es lo mismo que fit test. Y nosotros ya vamos a discutir sobre, no sé por qué he regresado al inicio, perdóname. Nosotros ya vamos a discutir cómo se hace el fit test. Entonces, como decía, a cada vez que se pone un respirador a la cara, hay que hacer el seal check, este control de sellado, para estar seguro que de verdad el respirador está sellado a la cara y el aire va a entrar solamente a través de la mascarilla del respirador y por lo tanto será filtrado. Así que ustedes ya pueden ver que hay algunos impeditivos, como por ejemplo vello en la cara, como barbas, que van a resultar que la mascarilla o el respirador no esté completamente sellado. Otro aspecto muy importante, y este quizás sea un aspecto que tenemos menos desarrollado en la región, pero que sí llama atención, que es sumamente importante, es el fit test que en la presentación se ha mencionado. El fit test, el fit test cualitativo que llamamos, es lo que va a decir y garantizar que el profesional de salud tenga el respirador que específicamente sirve en su cara. Ustedes pueden fácilmente identificar que todos nosotros tenemos caras que son distintas y por lo tanto distintos tipos de respiradores son necesarios para poder perfectamente sellar
a las diferencias que tenemos. Entonces, es muy importante que se haga el fit test y que el profesional de salud conozca cuál es entonces el respirador que mejor se adapta a su propia cara. Voy a mostrar un video que tiene el fit test y quería hacer un disclaimer que no estamos acá haciendo propaganda de ningún tipo, solamente es algo que está disponible en la internet como recomendación de fit test. Espero que ustedes puedan verlo. When you are first issued a respirator and have learned to put it on correctly, you must make sure your respirator fits properly. As part of a complete respiratory protection program, the Occupational Safety and Health Administration, OSHA, requires fit testing to be conducted at least annually. Prior to being fit tested in any respirator, you must have completed a medical evaluation, which determines your fitness for wearing a respirator. The proper fit of your respirator must be confirmed with the fit test before you wear the respirator in a contaminated atmosphere. This must be done for all tight-fitting face pieces. If you use a face piece with a positive pressure system, it must first be converted to negative pressure prior to fit test. Qualitative fit tests are appropriate for fit testing all tight-fitting respirators, except negative pressure full face piece respirators used in environments where the concentration is greater than 10 times the occupational exposure limit. One type of qualitative fit test can be performed with a mist that contains either saccharin, which is a sweetener, or a bitter tasting substance known as Bittrex. The test process is the same for both test agents. Your instructor will tell you which material will be used for your fit test. This test is valid for any particulate respirator or any gas and vapor respirator with particulate filters. The particulate filters are used so that only face piece fit is tested. The qualitative fit test must be repeated at least once a year to ensure that your respirator continues to fit properly. If your respirator doesn't fit well enough to pass this test, you will need to refit your existing respirator or try a different size or style of respirator until you pass the test. Because this is a taste test, you cannot eat, drink, or chew gum for 15 minutes before the test. The first step is a sensitivity check. It establishes your ability to taste the test agent. You don't wear your respirator for this step. Your instructor will place a hood over your head. It should be positioned so that there is a space of about 6 inches between your face and the hood window. This allows free movement of your head. Using nebulizer number 1, containing the sensitivity solution, the instructor will initially spray 10 squeezes into the hood through the hole in the window. You must breathe through your mouth and extend your tongue slightly. If you taste the test agent at any time during the 10 squeezes, tell the instructor. The taste threshold will be noted as 10, regardless of the number of squeezes actually completed. If you can't taste the test agent after 10 squeezes, the instructor will put an additional 10 squeezes into the hood. If the taste is detected during the second 10 squeezes, the test is completed and recorded as 20. If you still can't taste the test agent, the instructor will add 10 more. If the taste is detected during the third set of 10 squeezes, the test is completed and recorded as 30. If you still can't taste the test agent after 30 squeezes, the test is over. You can't be tested using this material. Once it has been determined at what level, 10, 20, or 30 squeezes, you can taste the test agent, you'll remove the hood and wait a few minutes to clear the taste from your mouth. Rinsing your mouth with water may be helpful. Next, put on your respirator following all instructions for proper fitting, including a user seal check, as taught during your training session.
The instructor will place the test hood over your head again and position it so you have about 6 inches between your face and the window. Now, using nebulizer number 2, the instructor will spray the fit test agent into the hood, using 10, 20, or 30 squeezes, depending on the number of squeezes needed to taste the test agent. To maintain the concentration of solution during the test, the instructor will inject 1/2 the number of squeezes used at the beginning of the fit test, 5, 10, or 15, every 30 seconds thereafter. Continue to breathe through your mouth during the entire test. Perform the following exercises for 60 seconds each, as directed by your instructor. 1. Breathe normally. 2. Breathe deeply and regularly. 3. Turn your head from side to side, stopping for a breath at each side. 4. Nod your head up and down, holding at each position for 1 or 2 breaths. 5. Talk. Read the rainbow passage slowly out loud. 6. Bend over. Bend at the waist as if touching your toes. Be sure to hold on to the hood when bending over. You may substitute jogging in place for this exercise. 7. Breathe normally again. If at any time during the fit test you detect the same taste you did during the sensitivity check, inform the instructor immediately. It means that your respirator does not fit properly. You must then refit your existing respirator or select a different size or style of respirator. Once you clear the taste of the test aid. So I know this video is long, but I'd like to bring it to the discussion because I know not all of us actually have access to the fit test, and also important to you to appreciate the difficult that is, the complexity of the fit test for the healthcare workers who are in our facilities, and that it can be a lot of persons, right? So this is a very important step. PAHO is pushing this capacity at the regional level for countries. So it's very important to guarantee the safety of the healthcare workers. So as facial protection, we have 2 modalities. I know we are very familiar. We have the, sorry, I'm speaking English. I'm so sorry. So para protección facial tenemos 2 modalidades. Tenemos lo que llamamos de cubre caras, que cubre hasta acá abajo, y tenemos los goggles o las lentes que cubren, lentes de seguridad que cubren solamente los ojos. Y de hecho, ellos son como intercambiables, ¿no? Lo más importante es que la persona que lo utiliza esté cómoda utilizando un u otro. Y para algunas específicas actividades, como puede ser, por ejemplo, la limpieza del ambiente, algunos son más recomendados por el nivel de seguridad contra salpicaduras de grandes volúmenes de líquido, ¿no? Pero en general se puede utilizar un u otro. Lo importante es que tener en cuenta que las gafas de regulares que utilizamos no son la misma cosa que las gafas protectoras o el protector facial, y por lo tanto no lo sustituyen. Así que nosotros que utilizamos gafas tenemos que utilizar sobre las gafas o uno u otro protector. Y finalmente los guantes, y los guantes son utilizados como barreras protectoras para las manos y prevén, claro, los microorganismos de
de transferir a través de las manos de los pacientes. Pero muy importante acá es que los guantes no sustituyen de ninguna manera la higiene de manos. Así que cuando sacamos los guantes, tenemos también que hacer higiene de manos. Y durante la pandemia se vio mucho la recomendación de que las personas, los profesionales, utilizasen 2 guantes, así que cambiaban el guante de arriba y hacían higiene de manos sobre el guante de abajo. Esa es una recomendación que no es avalada por la OMS, principalmente porque no se puede hacer higiene de manos correctamente y los productos con los cuales se hace higiene de manos dañan los guantes por reacciones químicas y por lo tanto la protección que este guante de abajo pudiera dar a los profesionales de salud, de verdad, ella no existe. Entonces, por lo tanto, la recomendación siempre ha sido un par de guantes y que se les remova y que se pueda hacer higiene de manos cuando se los sacan los guantes. Bueno, junto con el uso correcto de los equipos de protección personal, hay algunas medidas administrativas que son importantes, ¿no? Tener los equipos de protección personal en números suficientes en las recomendaciones, con las recomendaciones, especificaciones recomendadas, tener señalización del área de aislamiento, de cómo ponerse y sacarse el equipo de protección personal. Nuevamente, yo entiendo que después de 2 años en la pandemia, nosotros ya estamos todos entrenados, pero por la fatiga, por el cansancio, por la sobrecarga de trabajo, más vale tener esta señalización para que la gente pueda mirar y seguir los pasos que están allá, do que correr el riesgo de que la persona, principalmente a la hora de sacar los equipos de protección personal, lo hagan de una manera incorrecta. Y entrenar a las personas, principalmente cuando hay cambios en los equipos de protección personal. Y eso ocurrió también muchísimo durante la pandemia y esperamos que no, pero puede volver a venir a ocurrir dada la disponibilidad de los equipos de protección personal. Entonces, los profesionales tienen que estar familiarizados y entrenados con el mejor uso de los equipos de protección personal, principalmente para sacárselos, que es el momento donde los profesionales pueden entonces contaminarse. ¿Y por qué este momento es tan crítico? Porque toda la área frontal del equipo de protección personal está contaminada, la consideramos contaminada. Por lo tanto, entrenar el personal de cómo sacárselo, las varias capas de equipos de protección personal y los varios ítems en la orden correcta es fundamentalmente importante para garantizar la seguridad de nuestros profesionales. Entonces, ¿cuál es la recomendación de cómo se remueve los equipos de protección personal? Primero se remueve los guantes y se hace higiene de manos. Después se remueven las batas, segurando por atrás. Después se remueve la protección facial o las gafas de protección. Y por último se remueve la mascarilla o el respirador, porque esta es la parte que queremos más proteger, porque es la puerta de entrada de la COVID-19 y otros virus respiratorios para los profesionales, para el cuerpo de la persona. Y finalmente proceder entonces con la higiene de manos. Entonces, nuevamente, la retirada o la remoción de los equipos de protección personal son un momento clave del uso del equipo de protección personal. Y acá quería dejar para ustedes, a los que todavía no conocen, nosotros tenemos, la OPS tiene un aplicativo con estas recomendaciones de uso de equipos de protección personal que está disponible para Android y para Apple. Y
Y este aplicativo tiene entonces las recomendaciones para cada uno de los niveles, primero nivel de atención, hospitales, y para cada uno de tipo de atención. Esto está actualizado con las últimas recomendaciones de OMS y OPS. Entonces, les recomiendo, está en inglés, español, portugués y francés. Les recomiendo que miren, es bastante interesante. Se llama MedPPE, o ustedes pueden apuntar sus cámaras ahora y ya van inmediatamente a tener acceso al aplicativo que es gratis. Bueno, entonces, en resumen, sobre el uso de equipos de protección personal en servicios de salud, lo que podemos decir es que los equipos de protección personal tienen que ser utilizados con las otras medidas de prevención y control de infecciones, con la puesta del paciente en aislamiento, higiene de manos, medidas administrativas para garantizar que haya equipos de protección personal en número suficiente, además también del entrenamiento y señalización del equipo de protección personal. Y estos equipos deben ser entonces las batas, el guante y el protector facial. Y lo que dice respecto al uso de mascarillas, entonces, para profesionales de salud trabajando en áreas con pacientes sospechosos o confirmados de COVID y que en estas áreas tienen baja ventilación o una ventilación que no sabemos si es buena o mala, el profesional de salud debe utilizar un respirador. O se elegir, puede utilizar una mascarilla, pero puede utilizar el respirador principalmente porque, como discutimos, en áreas de baja ventilación, poca ventilación o pobre ventilación, está documentada la transmisión de la COVID-19. Cuando entonces estamos hablando de áreas donde se realizan procedimientos generadores de aerosol, ahí el uso de respiradores tipo N95 es mandatorio para todos los profesionales que están en esa área. Entonces, área de emergencia, área de UCI, quirófano, se recomienda que los respiradores sean el equipo de protección personal para protección de vías respiratorias elegido. Muy importante, y gastamos algún tiempo en eso, es que tanto los respiradores y las mascarillas tengan una adhesión a la cara, un ajuste a la cara que sea perfecto para que el aire pase por las membranas que filtran o por la mascarilla y por el respirador y no por las brechas que encuentran entre la mascarilla y el respirador y la cara del profesional de salud. Solo acordar que hay un otro aspecto muy importante, es que estas medidas, el uso de equipos de protección personal, inclusive y también acceso al equipo de protección personal en número y calidad adecuados, deben ser también evaluados, y hay un instrumento de la OPS para que facilitar esta evaluación de las prácticas de control de infecciones, incluyendo entonces el uso de protección, el uso de equipamientos de protección personal. Bueno, creo que esa es mi última lámina. Estoy exactamente a la hora de terminar la charla, así que muchísimas gracias a todos y quedo abierta acá a las preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, pongan en la pestaña esa de preguntas y respuestas y yo feliz abro la discusión. Muchas gracias. Oh, ok, hay una solicitud para poner la lámina con el aplicativo. Aquí está.
Bueno, hay una pregunta, y gracias por la pregunta, sobre la doble mascarilla quirúrgica. Muchas gracias por la pregunta. Lo que recomiéndase es que se incremente el ajuste de la mascarilla quirúrgica en la cara. No exactamente que se utilice todas las mascarillas. Entonces, el problema de la mascarilla es que no es que el poder de filtración no es adecuado. El problema de la mascarilla quirúrgica es el ajuste que muchas veces no se da contento. Por lo tanto, lo que se recomienda, como yo mostré, es que se pueda hacer nudos, que se puedan tener algo que ajuste a la cara para garantizar este ajuste. Entonces, así que esto es lo recomendable. No se recomienda el uso de 2 mascarillas quirúrgicas. No se recomienda el uso de un respirador con una mascarilla quirúrgica por arriba, y tampoco, y mucho menos, se recomienda el uso de una mascarilla quirúrgica con un respirador por arriba, porque claro, el respirador que no está ajustado a la cara, el aire va a seguir pasando entre el respirador y esta mascarilla que está abajo. Por lo tanto, no será efectivo. Así que lo que se recomienda no es usar 2, pero sí poder utilizar algo que ajuste a la mascarilla a la cara. Bueno, hay algunas manos levantadas, así que yo entendí que estas personas, si hay alguien que quiere abrir el micrófono y hacer una pregunta, pero les sugiero que ponga la pregunta en el chat o en la preguntas y respuestas. Bueno, nuevamente, yo veo que no hay preguntas. Yo nuevamente les invito a unírsenos a nosotros mañana. Mañana vamos a tener la discusión, sobre los estándares de calidad, que será facilitada por el personal que trabaja con el tema de calidad y estándares y cómo se garantizan los estándares para los equipos de protección personal. Entonces, un otro abordaje del mismo tema del equipo de protección personal. Bueno, hay una pregunta sobre el tiempo de uso máximo. Lo que recomienda la OMS son 6 horas. Y que esa mascarilla no es necesariamente intercambiada entre pacientes. Pero esta recomendación nuevamente, se acuerden que es para un momento en que estamos, de que puede ser que haya dificultad de tener equipos de protección personal en la cantidad que es necesaria, porque ahora tenemos todos los profesionales de salud, todos los trabajadores del hospital utilizando mascarillas, que es una situación inusual. Entonces, esto es la recomendación de ahora, que se puede utilizar la misma mascarilla hasta 6 horas. Pero la recomendación original de control de infecciones es que esta mascarilla sea utilizada en situaciones donde hay un riesgo distinta de ahora y que se intercambie entre pacientes. Pero ahora la recomendación es el uso extendido hasta 6 horas. Hay una pregunta muy buena, si se recomienda el uso de respiradores con válvulas. Y la respuesta es que no, porque ahora, durante la pandemia, este equipo de protección personal tiene 2 funciones. Una función que es
proteger al profesional de salud y otra que es proteger el profesional el paciente o otros profesionales de salud de contagiarse, porque sabemos que hay la posibilidad de sermos o de que alguien sea un portador sano, ¿verdad? Asintomático, pero que sí transmite. Entonces, la válvula, cuando hay la válvula, el aire que sale no es filtrado y por lo tanto, esta segunda función de contención de la fuente no sería contemplada por el uso de respiradores con válvula. Entonces, no se recomienda el uso de respiradores con válvula, se recomienda el uso de respiradores sin válvula que cumplen entonces la función de protección del aire que se inspira y también de protección de contención de la fuente en casos, por ejemplo, de profesionales de salud asintomáticos. Bueno, para quien usa, hay una pregunta sobre el uso continuo. Para quien usa de manera continuada la mascarilla, seguimos con eso, ¿no? Sería 6 horas de manera continuada y que se pueda cambiar la mascarilla al final de estas 6 horas. Hay una pregunta sobre para el personal que trabaja haciendo insopos. La recomendación para el personal del laboratorio o cualquier personal que colecta insopos nasofaríngeos es que se utilice respiradores tipo N95 y que, claro, utilice algo que proteja la membrana de los ojos. No porque el hisopo por sí va a generar aerosoles, pero cuando hacemos hisopos, y si ustedes ya tuvieron la oportunidad de hacérselos, sabemos que el hisopo puede generar tos y cuando el paciente tos, ahí sí genera aerosoles. Entonces, para el personal que colecta muestras, entonces es necesario que se haga, que se utilice respiradores N95. Bueno, hay una pregunta, si los equipos de protección personal pueden ser esterilizados y reutilizados nuevamente. Si los equipos de protección personal son reutilizables, como son, por ejemplo, las batas de tela, protector de cara, las gafas protectoras, sí pueden ser reutilizados, esterilizados y reutilizados. Ahora, si los equipos de protección personal son desechables, como son las batas estas que yo mostré, que son de este material que es tejido no tejido, que se llama, ¿no? SMS. Estos equipos de protección personal no pueden ser reutilizados. Entonces, no pueden ser lavados y reprocesados. Tienen que ser desechados. Las mascarillas cirúrgicas también no pueden ser reesterilizadas, ¿no? Ahora, los aspiradores, en algunas situaciones sí pueden ser reesterilizados con metodología específica para que se haga eso y deben ser reutilizados por el mismo profesional de salud que lo utilizó inicialmente. Entonces, creo que está en el chat. Hay un link para las charlas que se dio anteriormente en la OPS y hay una charla específica sobre reprocesamiento de respiradores tipo N95, pero los otros no pueden ser reutilizados. Hay una pregunta sobre el tiempo de uso de los respiradores N95 y la recomendación de OMS es la misma, de que se utilice eso por lo máximo de 6 horas. Sabemos que
hay varios hospitales y otras agencias de salud pública que recomiendan que se utilice eso por algunos días, considerando que el uso no será seguido y continuado por 6 horas. Entonces, si uno le gustaría tener el uso más prolongado, ahí tiene que poner un sistema donde el profesional de salud lo pueda guardar su respirador y utilizar otros días, pero la recomendación de OMS son 6 horas para el uso del respirador. Y claro, si el respirador se daña, se queda húmedo antes de estas 6 horas o se ensucia, ¿no? Por secreciones, eso tiene que ser cambiado en menos de 6 horas. Hay una pregunta interesante y gracias por hacer la pregunta. Sí, el término medical mask, sí, el término mascarilla quirúrgica puede ser utilizado de manera intercambiable con mascarillas cirúrgicas, o sea, mascarilla médica, perdón, y mascarilla cirúrgica. De hecho, nosotros utilizamos y creo que quizá yo lo haya hecho durante esta presentación, pero son equipos distintos, equipos de protección personal distintos. La mascarilla cirúrgica, ella es resistente a fluidos y un grado que la mascarilla médica no lo es. Entonces, no es la misma cosa y las especificaciones técnicas son distintas. Nuevamente, la mascarilla cirúrgica es resistente a fluidos en un grado de resistencia que la mascarilla médica no requiere, porque consideramos que la mascarilla cirúrgica utilizada en procedimientos que tienen mayor riesgo de salpicadura de grandes volúmenes de líquido que la mascarilla médica. Entonces, puede ser que yo tenga utilizado de manera intercambiable, pero son equipos de protección personal distintos. Hay una pregunta sobre el uso de equipos de protección personal en general en la comunidad, no solamente en servicios de salud. No, bueno, la opinión no mía específicamente, aunque yo esté de acuerdo con ella, es que el uso de mascarilla debe seguir siendo en la comunidad, debe seguir siendo recomendado, principalmente en áreas cerradas, porque como comenté, hay transmisión documentada en áreas cerradas de COVID-19 o cuando no se puede mantener 1 metro de distancia entre las personas. Ahora, claro, nosotros entendemos y sabemos que la soberanía de cada país para hacer y generar la recomendación que más le convenga, además de que, claro, los países pueden estar en momentos epidemiológicos distintos. Y por lo tanto, eso también tiene que ser recomendado, reconocido y considerado en las recomendaciones. Pero hasta el día de hoy, la recomendación de OMS en general es que cuando hay transmisión sostenida en la comunidad de la COVID-19, que ambientes cerrados se utilicen y mal ventilados se utilicen mascarillas y cuando no se puede estar más lejos de que 1 metro de las otras personas. Bueno, hay una pregunta sobre el uso de mascarilla de tela en la población, si esta práctica es inadecuada, y la recomendación sobre la separación de áreas de ambiente hospitalario con poco espacio durante la pandemia. Entonces, el tema de la mascarilla de tela, si es posible, hay incluso recomendaciones de cuál sería
la mascarilla de tela ideal, pero claro, sabemos que la mascarilla de tela que no cumple con esas recomendaciones de 3 camadas para que pueda de verdad proteger, ella tiene una función más importante como control de la fuente do que exactamente como protección respiratoria. Entonces, no es que esta práctica sea inadecuada, es una práctica que ha dado ha sido efectiva durante la pandemia, ha ayudado a controlar como medida de salud pública. Idealmente deberíamos tener mascarillas de tela que fueran seguir a las recomendaciones, pero sí sirven bastante bien como control de fuente en el caso de pacientes asintomáticos o mismo pacientes sintomáticos, pero que todavía están socializando en la comunidad. Y lo otro sobre la recomendación para separación de áreas en ambientes hospitalarios con poco espacio. Si el paciente con COVID-19 tiene que estar junto con pacientes que no están con COVID-19, lo que es una situación que no gustaríamos de ver, este paciente debe ser solicitado a este paciente que utilice mascarilla cirúrgica para que pueda entonces controlar la emisión de partículas con el virus en el ambiente hospitalario. Entonces esa sería la recomendación. Dejar este paciente lo más alejado que sea posible, por lo menos 1 metro de distancia de otros pacientes y que pueda utilizar mascarilla cirúrgica. Bueno, yo no veo ninguna otra pregunta en el chat o en las preguntas y respuestas. Entonces, quería nuevamente agradecer a los traductores, al equipo de servicios de salud de OPS y del Departamento de Emergencia que nos apoyan todos los meses. Invitarlos ustedes a la presentación de mañana, que el equipo de control de calidad y estándares nos va a hablar sobre estas 2 características para el uso para los equipos de protección personal. Y en la próxima semana vamos a tener un webinar sobre uso de mascarillas en el contexto de COVID. Ustedes seguramente van a recibir la invitación y este webinar será entonces facilitado por un ponente de la OMS que nos va a hablar de las últimas recomendaciones. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos mañana.